por dónde empezar, ¿no? Porque cuando hablaban los hermanos, ¿dónde ponemos nuestra mirada? Porque hablamos de abundancia y abundancia viene, abundancia hay, abundancia desciende del cielo. Lo que ocurre es que a veces nosotros miramos la abundancia terrenal, miramos las riquezas terrenales. Es decir, cuando desde el púlpito se proclama esa prosperidad, nosotros queremos esa prosperidad. O sea, llenarnos de plata, llenarnos de esos bienes para poder decir, bueno, quiero esto, quiero aquello. Pero los hijos de Dios hemos entendido que la abundancia nuestra viene del cielo. Eso es lo que dice la palabra. Pero la abundancia que viene del cielo no es que te va a caer monedas de oro, no es que te va a caer trabajos, no es que te va a descender una casa. En realidad la abundancia del cielo tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la palabra de Dios. Y cuando yo realmente busco la abundancia en su casa, el alimento en su casa, ese alimento, esa abundancia me va a dar la abundancia en esta tierra. ¿Se va entendiendo? Esto es un ciclo. Es un ciclo que se cumple, porque fíjese que la palabra dice, cuando mi pueblo da, cuando mi pueblo diezma, Malaquías dice, hay alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. Entonces, usted empieza a dar poco, empieza a dar mucho, y mucho alimento viene y mucho alimento hay en la casa y abundancia de alimento hay en la casa, y esa abundancia de alimento que provino de lo que usted fue dando, su vida, su trabajo en la obra, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, eso genera automáticamente la abundancia aquí en la tierra. Y esto tenemos que entenderlo, porque en este tiempo se habla de prosperidad y prosperidad, pero la prosperidad verdadera de Dios está en la abundancia de lo que ya se ha soltado, esa sabiduría escondida por los siglos, dice la palabra, y que ahora este es el tiempo donde se suelta esa sabiduría, esos ríos de agua que no paran, esas fuentes del cielo, esas vertientes del cielo para darnos la abundancia espiritual, material y física. ¿Se va entendiendo? Es glorioso nuestro Dios. Es glorioso nuestro Dios. El tema es que nosotros vamos al revés. Primero, conseguimos el trabajo, empezamos trabajando poco, después trabajamos mucho y después hacemos horas extras y después trabajamos fines de semana y después trabajamos hasta la madrugada, y cuando nos queremos dar cuenta estamos separados del lugar de la abundancia. Nos separamos de Gosén, de la tierra donde está mi bendición, mi abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos al revés. Nos mezclamos con el sistema y nos dormimos, y de esa manera la abundancia que el diablo da, la quita. Sin embargo, la abundancia de Dios es todo lo contrario. Da, inagotablemente. Inagotablemente. Pero qué importante, la palabra dice, no os mezcléis con vino, con lo que te da el gozo en esta tierra. Porque en eso hay separación.
disolución, sino más bien, dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y voy a ser lleno del Espíritu Santo cuando la abundancia de los cielos, las fuentes de agua celestiales, llenen mi vida. Porque fíjense qué tremendo. Yo podía ver otro tema que recién mientras hablaban me vino. La sabiduría terrenal es revertida por la sabiduría del cielo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todo lo que quiera contaminar nuestras vidas afuera, si yo realmente me tomo de la sabiduría del cielo, no va a poder prevalecer ningún conocimiento de Egipto ni de Babilonia. Porque Pablo dijo, destruiré la sabiduría de los sabios, de los entendidos. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra de Dios destruye la sabiduría de los sabios. ¿Qué quiero decirte con esto? Y a veces nos encontramos con jóvenes que entran en las universidades, que es una bendición, las carreras. El problema es cuando la carrera, el conocimiento, la filosofía y todos los conocimientos de esta tierra pueden más que la sabiduría de Dios. Entonces, como decía el apóstol, entra la batalla interna en el momento de la debilidad y en el momento de la prueba. Porque debilitamiento es carencia de palabra. Pero no palabra esto, sino palabra rema. Palabra que viene por el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Esa palabra es la que trastoca los conocimientos de la serpiente, los conocimientos de Babilonia y los conocimientos de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que saber esto, joven, y tenés que saber, iglesia. Que porque a veces, fíjate, bueno, para terminar este concepto, Pablo me impacta porque él dice, yo no hablo sabiduría humana. Esto está en Corintios 2:4, creo, Primera de Corintios. Dice, yo no hablo sabiduría humana, yo hablo por el Espíritu Santo y poder. ¿Lo tienen ahí? Corintios 2:4. Entonces, hay una diferencia abismal entre el conocimiento de la tierra al conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios va respaldado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra rema, la palabra hablada, la palabra predicada fluye, es soltada con el poder de Dios, del Espíritu Santo y trastoca y domina las tinieblas. Esto tenés que saberlo, porque muchas veces, miren lo que dice, este es el versículo, muchas veces nosotros por no saber estas cosas, empezamos a debilitarnos y a veces nos encontramos con gente que dice, bueno, porque estoy 9 horas trabajando y metiendo conocimientos y cosas que en mi cabeza empiezan a molestarme, empiezan a perturbarme. Quiero decirte algo, la palabra de Dios, cuando se suelta la palabra por el Espíritu de Dios, esa palabra contrarresta todo conocimiento y sabiduría humana. Es más, la domina, la sujeta y la seca. Aguas amargas. Y si no, te lo voy a mostrar con la palabra ahora. Mira lo que dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras de sabiduría persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que se manifieste el poder de Dios. ¿Sabe qué, mi amado? Cuando la palabra rema, la palabra predicada, la palabra que usted recibe cuando busca a Dios en la mañana, es poderosa.
Porque esa palabra revierte todo conocimiento que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice, para que vuestra fe, escuchá qué tremendo esto, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de hombres. La fe en sabiduría de hombres es la fe de los santos que se levantan, la fe de las religiones que se levantan. Sabiduría de hombres, sabidurías diabólicas. Pero la sabiduría de Dios es por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, para que nuestra fe no descanse en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces hay una diferencia muy grande entre el conocimiento humano o el conocimiento de la palabra, del logo, a que la palabra de Dios sea por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Entonces, ¿qué hacemos en estos tiempos difíciles en los que no sabemos lo que va a acontecer? Quizás usted lo presiente, lo sabe, puede ser desastroso, puede ser fuerte, puede mover los cimientos. Pero Dios tiene promesas con su iglesia. Y las promesas con su iglesia son de guardarlo, protegerlo y de ser su proveedor. Su proveedor. Entonces, ¿qué hacemos en el día malo? Yo te quería llevar a una palabra. En un tiempo donde había hambruna en la tierra, porque fíjate que los patriarcas vivieron hambrunas. Cuando digo hambrunas son necesidades fuertes, movimientos fuertes, en los que muchas veces podemos tomar malas decisiones, como por ejemplo Elimelec y Noemí, que se fueron de Ushuaia o se fueron de la tierra, de la casa del pan, del lugar de bendición, de la tierra de la abundancia, porque no tenían para comer pan. Pero ¿sabes una cosa? El Señor me hacía ver que la primer tentación tiene que ver con la hambruna. Porque la primer tentación era cuando Jesús tenía hambre. Todos sabemos. Entonces, esto tiene que ver con el Hijo de Dios que pasa necesidad, con el Hijo de Dios que parecería que se le viene todo encima, con el Hijo de Dios que atraviesa la aflicción, que atraviesa la escasez, que atraviesa la pobreza. Entonces, ¿qué le dice el diablo? Porque esta es una estrategia diabólica que en el tiempo de más necesidad, el diablo está esperando para darte él, para después quitarte. Porque él no te da nada a cambio de tu alma o de tu vida. ¿Se entiende? Entonces, a mí me impacta porque Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir esto? Satanás le está diciendo, hermano, estás pasando hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar esperando qué? Algo hay que hacer, sí. Algo hay que hacer, pero ahora yo te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, el Señor, como tenía su identidad clara, y este es un tiempo donde los hijos de Dios
necesitamos tener identidad clara de hijos para no ser confundidos, seducidos por propuestas que lo que quieren hacer es sacarnos de la abundancia del cielo, de la providencia de Dios, que es mucho, mucho, mucho más grande que lo que te puede ofrecer el hombre. Usted fíjese esto, si Dios en este tiempo nos dice, construyan ese mega templo 5, 6, 7 veces más grande que este, es porque la abundancia del cielo está con nosotros. Es la abundancia y la providencia que viene de Dios. Ahora, ¿quiénes están edificando ese templo? Ustedes. Oh, pastora, qué grande que soy. Sí, eso es lo que demuestra tu identidad. No que estás en un 4x4 y que a lo mejor te golpeas con la mesa y te golpeas. No, porque la realidad de Dios no es la realidad de esta tierra. Podemos pasar sombras de muerte, podemos pasar escasez, pero esto es un tiempo, porque después Dios es el que te provee abundancia sobre abundancia. Aleluya. Entonces, como te decía, nosotros, ustedes, Roca de Paz, está edificando algo grande. En un tiempo de crisis, pero en los tiempos de crisis es donde surgen los nuevos ricos. Y los ricos y famosos, pero no de Beverly Hills. Los ricos y famosos de Gosén. Tierra que fluye leche y miel. Tierra bendita. Lugar de delicados pastos. Lugar donde la presencia de Dios se mueve. Esto que se generó aquí, que se hace atmósfera para que la abundancia descienda. Y esa abundancia de palabra te lleve a vos a buscar el rema de Dios, el oportuno socorro para tu situación y digas, acá está la palabra y esta es la palabra que me va a prosperar y me va a sacar de esta crisis y de esta situación. Entonces, como te decía, no quiero perder a veces las cosas que quiero ir diciéndote, pero qué importante, mi amado, es entender que nuestra realidad, Dios hoy nos dice edifica casa, pero una casa que van a entrar miles y miles. Y no te vas a quedar ahí, porque después vas a venir y vas a construir una mucho más grande. Porque la abundancia ha sido soltada. Las fuentes de las aguas de los cielos han sido soltadas. La sabiduría oculta por los siglos de los siglos. Hoy en este tiempo se está desatando. Y mucha agua de revelación, agua profética, agua apostólica fluye para esta tierra, para esta iglesia. Ramazoa, gloria al que vive. Por eso, mi amado, el Señor le dijo, mira, diablo, sos un limitado. Porque vos estás pensando en el pan, en la comida, pero yo tengo la palabra rema, no solo de ese pan vivo, en realidad vivo por la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que me va a dar pan de esta tierra. Gloria al que vive. Qué glorioso, mi amado. Lo que pasa es que nosotros vamos al revés. ¿Y sabes qué? Gosén es una tierra que tiene sus leyes, que tiene sus principios, que tiene sus costumbres. No es la misma tierra que Egipto. Entonces, nosotros en realidad tenemos que cambiar de mentalidad. Porque con la mentalidad de Egipto
nos empobrecemos, pero con la mentalidad de Gosén, del reino de Dios y su justicia nos enriquecemos y vamos a arrebatar la abundancia del cielo, porque esa es para ti. Aleluya, iglesia. Haya alimento en mi casa. El Señor te está diciendo, eso es lo que necesitas para que haya alimento en tu casa y en tu mesa. Pero muchos hacen al revés. No, porque necesito trabajar, pastor, porque necesito trabajar más horas y tener 5 trabajos para poder alimentar a los míos. Costumbre de Egipto. Mentalidad de Egipto. Y lamentablemente lo próximo es alejarse de Dios. Es muy astuto el diablo. Pero cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros oímos la voz de Dios, entendemos que las cosas del reino son opuestas a las de la tierra. Y muchas veces nos movemos con las cosas de la tierra, con los razonamientos de la tierra. Y en realidad lo que necesitamos es cambiar nuestras costumbres para hacer hábitos, principios de reino, para movernos y cultivar nuestra tierra con lo que es valioso. Como dice la palabra, no hagas tesoros en esta tierra porque las polillas lo comen, sino hace tesoros en el cielo, porque esos tesoros después descienden sobre tu vida. Ahora, qué tremendo, iglesia. Hoy Dios quiere abrirte la cabeza. Hoy día Dios quiere cambiar tu mentalidad, porque Gosén es un país. Ahora te voy a mostrar en la Biblia Jerusalén, y te voy a explicar por qué Gosén. Porque Gosén es el lugar de nuestra bendición. Gosén es el lugar donde Dios me habla, donde está su presencia, donde se mueve su presencia, donde recibo ministración, donde aceite desciende, donde lluvia desciende, rema de Dios para mi necesidad desciende. Si realmente nosotros entendiéramos esto, de este lugar, cada culto, no nos vamos igual. Porque cada uno de nosotros tiene una necesidad especial, específica. Pero Dios tiene en cuenta a todos. Porque dice la palabra que si tiene en cuenta cada pelo. ¿Cómo no va a tener en cuenta mi necesidad? Dice la palabra que 2 pajaritos se miraban. Y miraban para abajo y decían, che, qué afanados están los hombres. Y el otro le dice, lo que pasa es que no conocen y no saben el Padre que tienen. Ellos decían eso. ¿Por qué? Porque a ellos los alimenta el Padre. Pero nosotros no sé. Parece que nos tiene que alimentar Faraón. Qué tremendo, ¿no, iglesia? Necesitamos hacer un vuelco, un cambio, una rotación, si realmente queremos ver la abundancia de Dios, la gloria de Dios. Porque esto no significa de que te quedes de brazos cruzados y digas, espero la abundancia. No, tenés que trabajar, porque en Gosén hay que trabajar por tu bendición. Gosén significa la tierra para cultivar, la tierra para trabajar. Uy, santo, ahí empieza el problema. La tierra para trabajar es un lugar donde yo tengo que trabajar por las bendiciones y la abundancia. Porque si no, no diría, trae tu diezmo y ofrenda para que haya alimento. Entonces imagínate, si todos trabajamos, yo te puedo asegurar que las compuertas de los cielos se rompen y empiezan a descender y a descender. Pero también te tengo que decir la mala noticia, lo que va a suceder abajo. Porque hablando con mi hija, yo podía ver esto. Mire, mi amado, cuando se desata el juicio con Noé, todos sabemos
que se desata juicio. Y dice la palabra que se abrieron las fuentes de agua de los cielos y se rompieron las profundidades del abismo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en este tiempo la abundancia de palabra, la abundancia de revelación, la abundancia de rema de Dios, de doctrina que desciende apostólica, va a romper tus abismos que están tapados, ocultos. No, yo estoy perfecto, yo soy sierva, yo soy siervo. La palabra dice un abismo llama al otro. Y la palabra también dice que la palabra que se suelta puede llegar a lo superficial o puede llegar a la profundidad. Vos decidís a dónde querés que llegue. Si sos superficial, la palabra te toca, ¡pum!, y choca con piedras, abismos. Abismos que van a ser rotos. Te guste o no te guste. Te lo tengo que decir. ¿Sabes por qué? Porque la abundancia se ha desatado. Y no puedo ni siquiera imaginar lo que viene. Porque la abundancia se ha abierto en los cielos. Los cielos se han abierto en este lugar y la abundancia de agua, de lluvia, de rocío de la predicación, de la palabra apostólica, va a reventar los abismos. Y la palabra, David decía, mi alma tiene sed de Dios. Este era un necesitado. La palabra la recibía y se arrepentía y se rendía y dejaba que la palabra lo ministre, el aceite de Dios lo ministre, y ese abismo se rompía y se llenaba del Espíritu Santo, y ese abismo llamaba a otro y ese abismo se rompía y se llenaba del Espíritu Santo y llamaba a otro abismo. Profundidades de nuestro corazón. ¿Se pone buena? Se pone fuerte. Se pone fuerte. No es el tema que te quiero hablar hoy. Porque en realidad te quiero hablar de otra cosa, pero este es un tema que estoy preparando. Y que tiene que ver con que cuando las fuentes de aguas de los cielos se abrieron, las compuertas de los cielos, y yo siento, mi amado, fervientemente que se han abierto, se han roto, y las fuentes son inagotables en este tiempo. Pero también tengo que decirte que dice la palabra, cuando el juicio se desató, los abismos reventaron. ¿Por qué, mi amado? Glorioso, porque la palabra va a llegar a donde ni siquiera vos querés saber. La palabra es más cortante que dos filos, pasa todo el alma, atraviesa todo el alma y llega hasta lo más profundo, a tu vientre, a tu útero, a tu historia, a tus entrañas, y va a ser inevitable el rompimiento de las vasijas para que seamos llenados del vino nuevo de Dios. ¡Aleluya! Qué difícil esto, ¿eh? Qué difícil, pero ¿sabes qué? Como dijo el apóstol, si te humillas vos, no te va a humillar Dios. Si te humillas vos, no te va a humillar Dios. Humillate vos, empezá a limpiarte. Empezá a dejar que esas piedras, porque sabes que los abismos tienen que ver con profundidades donde las aguas se transforman en piedras, y esas piedras no permiten que la palabra entre ni penetre. Es más, dice la palabra que cuando el sol viene las quema. Y seguís como siempre y no cambiaste, y seguís maltratando y golpeando a tu mujer, y seguís
adulterando y seguís con pornografía y seguís amargado y seguís con cosas guardadas. Pero bueno, quiero darte esta buena noticia: se revientan los abismos. Para la gloria de Dios, en este lugar, en Gosén, Roca de Paz, se van a reventar los abismos de los abismos en nuestras vidas, para que realmente nosotros digamos: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para la voluntad del Padre. Gloria al que vive. La palabra dice, Pablo dice, en debilidad fue crucificado nuestro Señor, pero se levantó en poder. Cuando nosotros realmente morimos a nuestras opiniones, razonamientos, entendimientos, aún a los abismos que están tapados, realmente vivimos en el poder de Dios. Y Dios lo que quiere en este tiempo es levantar varones y mujeres en el poder de Dios. Que en ese poder de Dios, cuando hablan, los enfermos se sanen solamente con hablar, porque el centurión dijo: solo di la palabra y mi siervo será sano. Lo que pasa es que el Señor, después de salir de esas tentaciones, salió en el poder de Dios. Y en el poder de Dios hay salvación. En el poder de Dios las multitudes se convierten. En el poder de Dios las vidas son restauradas. En el poder de Dios hay sanidad. No es con nuestro consejo humano. A ver cómo empezó, cuándo, qué día, desde qué tiempo, de qué año. No, mi amado. El Espíritu Santo y poder de Dios en tu vida, con una palabra revierte las tinieblas. Porque dice la palabra que en el principio todo era caos, todo era tinieblas. Pero cuando Dios soltó la palabra se convirtió en luz y las tinieblas no prevalecieron. Así que quiero decirte algo: por más abismo, basura, tinieblas, miseria, destrucción que haya en tu vida, la palabra es luz y revierte y destruye toda tiniebla. Aleluya, iglesia. Necesitamos que sean destruidas para realmente levantarnos y hacer la función que Dios nos pide. Hoy le decía al apóstol, tengo la palabra para los varones del viernes. Y le dije: papá, este era el versículo que me dio hoy el Padre. Pero en realidad es para todos. ¿Sabes una cosa? Te la resumo. Nuestro oficio es cuidar ovejas. Y si no estás cuidando ovejas, no estás haciendo la función y el oficio del Padre. Y tampoco puedes establecerte en la tierra de la bendición. Porque dice la palabra que los hermanos de José se establecieron en Gosén cuando ellos dijeron lo que eran. Y ellos dijeron: nosotros cuidamos ovejas. Nosotros compramos campos. Yo quiero decirte algo: en este lugar hay muchos siervos y siervas de Dios que van a adquirir campos para extender la obra de Dios en lugares remotos. ¡Aleluya! Pero mi amado, ¿por qué en Gosén? Porque los egipcios abominan a los pastores. Esto lo dice José. Aborrecen a los pastores. ¿Por qué? Porque nuestro oficio es multiplicarnos, criar, consolar, restaurar, sanar, levantar a la pernicrebrada, traer buenas noticias, traer salvación. Egipto no lo entiende. No entiende cómo nosotros podemos multiplicarnos de esa manera. Es más, se opone.
Pero si nosotros como iglesia, Roca de Paz, nos levantamos en el verdadero oficio que tenemos. Yo recién veía esto. Mirá, ¿por qué te pensás que David derribó al gigante? Porque primero cuidó las ovejas que tenía. No, pastora, se me fueron 5, me quedó una. Qué mal que andamos, le digo. No, la casa de paso está funcionando, pero tengo 2. ¿Sabes una cosa? Tu oficio no está funcionando. Y no podés establecerte en Gosén. Y en Gosén está la abundancia. En Gosén está el lugar de pastos. En Gosén está la presencia de Dios. Pero necesito tener claro cuál es mi oficio. Mi oficio no es carpintero, mi oficio no es abogado, ni mi oficio es profesional. Mi oficio es cuidar ovejas. Las ovejas de mi Padre. Y quiero decirte algo, Dios nos está encomendando esto. Amén. Entonces, fíjate esto. Génesis 45:10, acompáñame. Vamos a ver cómo vamos, avísenme cómo, con el tiempo, ¿no? Primeramente, en la Jerusalén dice, escucha bien, vivirás en el país de Gosén. Dígame una cosa, ¿Gosén no estaba en Egipto? Sí, estaba en el límite de Egipto. Sin embargo, esta no, la JER, dice, vivirás en el país de Gosén y estarás cerca de mí. Y escucha bien, tú, tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacadas, todo cuanto tienes. Allí, 45:11, proveeré también para ti. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. ¡Wow! ¿No encontraste la JR? Dice en el país. Un país tiene leyes propias, tiene preceptos, tiene reglamentos. Este lugar, Gosén, tiene preceptos. Los preceptos se forman de los hábitos del reino, de las costumbres del reino. Y Dios lo que nos está llamando es a practicar los principios del reino, a practicar las costumbres del reino. Y la costumbre del reino, pastora, es que yo cuando llego a mi casa, prendo el televisor y veo el programa ese que canta, que los bichos aparecen. Y cuando vos cantás, ¡wow!, me empiezas a gritar porque todos los bichos empiezan a... Y quizás mañana te sacan de la casa. Entonces, ¿cuál es la costumbre? Fíjate que Gosén significa tierra para trabajar. Es una tierra que la tenés que trabajar, tierra para cultivar. ¿Y cultivar qué? Cultivar oración, porque lo que conquistaste con oración se sostiene. Muchas personas han orado por su esposo, han orado por sus hijos. Los hijos vinieron a la casa de Dios y después dejaron de orar porque ya me dio lo que me tenía que dar. Entonces, no cultivo las costumbres del reino. Dice la palabra que el Señor en Lucas 20, fíjate, Él todos los días, Él se iba al monte de los olivos. Lucas 22:39. ¿Cuál era la costumbre del Señor? Miren, el Señor oraba y nosotros no oramos. No, pero acá empiezo. En el nombre de Jesús te reprendo, diablo, te echo fuera, que esto y que el otro. Y cuando estoy en mi casa no oro ni una vez. Señor, bendice estos alimentos. Y me manda.
Pero acá como el publicano, Señor, soy propicio, vivo orando, soy un guerrero. Pero fíjate esto, los gigantes se derriban cuando mi oficio se está cumpliendo eficazmente. Y yo sé que Dios en Gosén, Roca de Paz, va a levantar varones y mujeres con un poder de Dios, con el oficio de ir a buscar a la oveja, a la perniquebrada, a la rebeldona, a la oveja que todavía no conoce la voz y tiene que oír la voz. Va a ir a sanar los enfermos y los enfermos se van a levantar. Va a libertar a los cautivos porque el poder de Dios está, porque la abundancia de la palabra vive en la abundancia de la palabra. Mi amado, tienes que saber otra cosa. Tu realidad no es la que te muestra este mundo, las noticias. Tu realidad es que la abundancia de los cielos está sobre tu vida. La abundancia de palabra, rema de Dios. La palabra apostólica que se está soltando. Si yo realmente creo y tomo esa palabra, las tinieblas no pueden prevalecer, mi amado. Este centurión dijo, solo di la palabra y mi siervo será sano. Este realmente entendía lo que eran los pastos verdes, los pastos buenos, los pastos gruesos. Acá comemos pastos gruesos, pastos buenos, dice una versión, bocado de misericordia. ¿Que realmente estamos creyendo, valorando, cuidando, tomando, grabando y declarando esta enfermedad? El virus ya murió y esta enfermedad yo declaro la sanidad porque está seco este virus, porque está muerto este cáncer. Y así camino a la promesa, alabando a Dios, glorificando a Dios y declarando que Él va a cumplir su promesa. Qué glorioso nuestro Dios, iglesia. Entonces, fíjate, Gosén, tierra para ser cultivada, tierra de pastos verdes, pastos verdes. Pero pastora, ¿sabe qué pasa? Mi padre era pobre, mi abuelo era pobre y yo sigo pobre. Le tengo que decir. ¿Sabes una cosa? El Señor me decía algo. Ayer hablando con unas hermanas le digo, ¿sabes una cosa? Ayer fue el aniversario de Roca de Paz. Ayer se abrió la primera casa de Roca de Paz. Casa de Dios, Puerta del Cielo, 5 de abril. 14 años. 14 años. Y el Señor me habló y te lo declaro. La generación 14 es la generación de Cristo. Porque dice la palabra que 14 generaciones, si lo ve usted en Mateo 1, 18, 19, después de la deportación de Babilonia hay 14 generaciones hasta Cristo. Él es la 14 y en la 14 fueron rotas las maldiciones y la sangre derramada nos limpió de toda herencia vana. Por tanto, si recibiste a Cristo en tu corazón, a partir de tu vida y de tu herencia, toda tu herencia es bendita, es prosperada, es abundancia. ¡Aleluya! Es glorioso nuestro Dios. En este tiempo y en este año se van a romper herencias ancestrales,
Herencias ancestrales de pobreza, de miseria, de destrucción, de escasez. ¿Por qué? Porque es el número 14 y el 14 es la generación de Cristo que rompió toda maldición. Y si vos lo crees, Cristo está dentro de ti. Él fue que se hizo maldito por nosotros para que nosotros seamos bienaventurados, ricos y ya no pobres. Pero cuando digo ricos, en la abundancia de su palabra. Algunos porque nos creemos siervos ya no necesitamos la palabra. ¿Y sabes una cosa? No hay pastos, y cuando no hay pastos hay debilidad. Y muchos se debilitan. Y quiero decirte algo, la debilidad es por falta de pastos, por falta de palabra rema, por falta de palabra de vida que revierta las confusiones que este mundo te pone, las perturbaciones, las manipulaciones, las seducciones de este mundo se cancelan con el poder de su palabra. Por eso, mi amado, en este tiempo necesitamos practicar los principios de Dios. En este tiempo yo necesito acercarme a Dios. ¿Qué tenés que hacer en el día malo? ¿Qué tienes que hacer en el día de la escasez? Entrar a Gosén. ¿Gosén qué es? Cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Estar en la presencia de Dios. Estar en la tierra donde fluye leche y miel. No, pero lo que se hace es todo al revés. Cuando estás mal, no congrego, no vengo, pastora. Estoy mal. Estoy mal. Yo estoy mal. Y me empaco. Y estoy mal. Y no congrego más. Y no vengo más. Es todo para que le digan, vení, papito. Vení, mamita. Vení, te voy a dar un abracito, vení que te voy a consolar, porque en realidad no fuiste a buscar el consuelo del Padre y no fuiste a tomar tiempo en la cámara secreta y no fuiste a alimentarte de la palabra. La palabra dice, acércate confiadamente al trono de Dios para hallar el oportuno socorro. La palabra rema que te va a fortalecer, que te va a levantar en el día débil. Y mi amado, y si realmente te cuesta, gloria a Dios, no importa, porque la palabra dice cuando soy débil, soy fuerte en el poder de Dios. Entonces vení, congregate, a entrar a una casa de paz, en donde se ora, en donde se lee la palabra. Acércate a Dios. Acércate a Dios en este tiempo de escasez, en este tiempo que puede venir. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar establecidos en Gosén, en tierra donde la presencia de Dios se mueve. Pero pastora, ¿es solamente en la casa de Dios? No, en tu casa también. Y donde vayas, pero fundamentalmente acá te estamos enseñando a adorar un Dios vivo. En este lugar te estamos enseñando a alabar a un Dios aún no viendo la promesa, pero seguiremos alabando hasta que veamos la promesa. ¡Aleluya! Entonces, no me congrego, no vengo. Mire, mi amado, cuando están chamucados, más tiene que venir. Más tiene que venir y tirarse al piso y decir, hasta que no me bendigas, Padre, no me voy de este lugar. Y te puedes quedar si querés. Porque la abundancia desciende. Que el otro día me decía una de las chicas, pastora, yo no la había escuchado nunca en su testimonio. La primera vez que llegó, dice que estaba hasta acá. Cuando pisó acá, ¡uy! Se le movió todo. Mamita querida, dice que le entró una electricidad del pie para arriba que sacó el pie enseguida. Dijo, ¿qué es esto? Pero algunos, no voy a pasar. Yo ya tengo mi porción, yo ya sé mucho, tengo palabra. Soy un guerrero, soy un siervo que ora los lunes. Soy un siervo que congrega sábado, no domingo porque me quedo viendo el fútbol. Esto para que te rías un poco. Entonces, mi amado, después decimos,
¡ay, no me bendice! Dios no me bendice, no puedo ver, no puedo ver. Y claro, ¿cómo no vas a poder ver si no te congregás, no estás en la presencia, no te metes, aunque sea en la casa de Dios? Para que Dios te alimente, te sustente, para que cuando vayas a tu casa, mirá, si es necesario, ponete palabra a las 24 horas, aprende la radio, escuchá a la loca esa que sale, escuchá al apóstol. Hasta los chicos dicen, ¡oh, la pastora! Grita la pastora. Es que mire, mi amado, si tengo que gritar hasta que me vaya, yo sé que van a salir buenos. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces, te decía, vivirás en Gosén. Fíjate que esta es una palabra en la que José le dice a sus hermanos, fíjate esto, Jacob estaba pasando hambruna. Y dice la palabra que inclusive le dice a sus hijos, ¿qué se están mirando? Que no hacen nada, que no se mueven. Estamos pasando hambre, le dijo el padre. Pero fíjate qué tremendo. Él le dijo, anda a Egipto porque en Egipto hay alimento. O sea, no tenía claro lo que Dios quería hacer. Porque del otro lado, en Egipto, lo estaba esperando José, lo estaba esperando Cristo. Esto es como cuando nosotros agarramos y decimos, me voy a Egipto y me voy a trabajar al club náutico. Y Cristo te espera en la puerta y te dice, ¿qué estás haciendo? Y te saca, ¿sabes cómo? Entonces, ¿qué pasó? A este le pasó lo mismo. Jacob agarró y le dijo, vayan a Egipto a buscar pan porque nos estamos muriendo, no tenemos hambre. Jacob, no te olvides que estaba en angustia porque había perdido a José. Entonces su visión no era clara. Pero ¿con quién se encontraron ellos en Egipto? Con José. ¿Sabés con quién te encontraste vos? Con el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria que dijo, yo voy primero para bendecirlos, para salvarlos, para darle vida, para alimentarlos y para sostenerlos, porque nunca a ustedes les va a faltar nada. ¡Qué glorioso, mi amado! Entonces, José es figura de Cristo. Y fíjate lo que le dice a sus hermanos. Primeramente perdonó. Primeramente se restauró la relación con sus hermanos. Necesitamos restaurar nuestras relaciones. ¿Para qué? Para establecernos en Gosén. Entonces, ¿sabes lo que dijo? Qué tremendo. ¿Sabes lo que dijo José? No te preocupes, mi hermano. Lo que vos me hiciste es porque Dios lo permitió. ¿Sabes para qué? Para poder guardar un remanente. Qué diferente la respuesta. Cuando nosotros nos enojamos, nos empacamos y decimos, esto no lo acepto, es una injusticia. Sin embargo, José, no mirando la circunstancia, por supuesto enojado, por supuesto mal, pero ¿sabes lo que dijo? No fueron ustedes. Dios me mandó esta prueba. ¿Para qué? Para poder salvar un remanente, para que no pase hambre en la escasez, para que sea sostenido en la escasez, para que sea levantado con el Cristo de la gloria. Ese es Cristo, mi amado. Figura de Cristo, este José. Amén. Entonces, para ir cerrando, mi amado, Gosén significa lugar de pastos, pastos verdes. La palabra dice, Jehová es mi pastor, nada
me faltará. Quiero decirte que ahí hay un imperativo. En realidad dice, nada me falta hoy. Nada me falta hoy. Nosotros no tenemos que pensar en mañana. Nada me falta hoy. Hoy el plato de comida va a tener mi familia. Hoy voy a tener el techo. Hoy tengo trabajo. Porque dice la palabra que nada te va a faltar. Porque en delicados pastos te hará descansar, en su palabra, en la abundancia de sus aguas. Esas aguas que revierten las tinieblas, las maldiciones, los espíritus familiares que vienen detrás de ti a querer derribarte, destruirte. Pero mi amado, yo tengo que basarme en esa abundancia. Esa abundancia la estamos recibiendo. ¿Para qué? Para que protejamos, levantemos, salvemos a ese remanente que queda. Qué bueno es nuestro Dios, iglesia. Pastos verdes, en delicados pastos me pastoreará. En aguas de reposo descansaré. Cuando estés en la escasez, cuando estés en la debilidad. Quizás aquí hay gente que no puede dejar un vicio. Hay gente que no puede, que está sufriendo una injusticia. Pero quiero decirte algo. En el día malo tenemos que estar cerca de Dios. No hay otro camino para los hijos de Dios. Tenemos que morar en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque en su presencia hay consuelo abundante. Tenemos que estar apegados a Él, abrazados a Él. Aunque tengamos que llorar en nuestra cámara secreta, cerramos la puerta y entregamos nuestras angustias. La palabra dice, echa toda carga a tu Señor, porque Él se va a ocupar de nosotros. Esta injusticia, Padre, yo la saco de mi vida. Yo perdono, Padre, porque sé que me estás preparando para este tiempo nuevo, donde yo tengo que llevar palabra que da vida, buenas noticias, agua abundante, ríos de agua que anulan maldiciones. Mira las vidas que se pueden salvar de la muerte, del Seol, cuando cumplimos nuestro oficio. Hay vidas que se quitan la vida porque no soportan más. Espíritu Santo, yo habito en Gosén y tú eres el que me guía. Llévame a esas necesidades. Si sos un intercesor, a interceder. Si sos un evangelista de estos que aman las almas, salir a las calles. ¿Cuántas vidas que Dios ha establecido para salvarse? Es inminente cumplir nuestro oficio de guardar las almas, de proteger a las ovejitas, de ir a buscar a los necesitados, de ir a buscar a los enfermos. Hay multitudes esperando. Espíritu Santo, necesito orar conforme a tu voluntad. Quiero cumplir ese oficio como tú lo hiciste en la tierra, papá. Tú practicabas las obras, los negocios del Padre. ¿Sabes cuáles son los negocios del Padre? Las almas perdidas. Enseñarles, discipularlas. Cuando tú vas a abrir una casa de paz, tienes que saber que estás abriendo el reino de Dios, las puertas del reino de Dios aquí en la tierra. Donde en ese lugar se van a comer manjares. Tienes que declararlo, porque manjares, hay palabra dentro de ti. Tu vientre está lleno de trigo. Entonces
Oremos por fe y digamos: papá, esta casa es casa de oración, puerta del cielo. En esta casa se comen manjares. En esta casa comeremos manjares. En esta casa nos multiplicaremos. En esta casa, con esta casa tomaremos los barrios. En los tiempos de Gales, de avivamiento, dice la palabra que este siervo entraba a una casa de borrachitos y dice que esa casa eran totalmente sanados y ministrados, y ellos abrían su casa para las vidas que estaban caminando perdidas, muertas, desesperadas, y dice que empezaban a entrar a la casa. Y la casa se empezaba a multiplicar, porque el que estaba en la casa estaba avivado por el fuego de Dios, estaba avivado por la palabra, por la abundancia de esas aguas. Pero vivimos a veces dormidos, sin tiempo, corriendo, afanados. Esos no conocen quién es su Padre. Esos no han entendido quién es su Padre. Él vino a agradar a su Padre. Él vino a agradar a su Padre. Por eso necesitamos morir a nuestras necesidades, morir a nuestras penas, morir a nuestras injusticias y vivir para Cristo. Porque cuando morimos, somos levantados por ese Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Oh jóvenes, oh varones, oh mujeres, Dios está buscando varones y mujeres llenos de amor por Él, llenos de compasión por las almas perdidas. Y si como su apóstol, la palabra testigo es duplicar, y yo creo que nos estamos duplicando y nos estamos duplicando, y se están levantando testigos que testifican de su gloria, que no cuentan sus penas, sino cuentan que el Dios vivo los rescató de la muerte, que el Dios vivo los libertó de descender al Seol eternamente. Oh, cuánta gloria te debemos, Señor. Mi amado, en el día malo necesitamos cultivar la presencia de Dios. En el día malo necesitamos cultivar esa presencia con adoración, con cánticos, con alabanza. Necesitamos de esos pastos abundantes. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, porque esa es la esencia del Hijo de Dios. No hacer y hacer vanamente, sino caminar buscando al que te guía, al que va delante, al que dijo: yo voy delante. Yo he venido a salvar, yo he venido a dar vida, y hay vida abundante. Yo he venido a destruir las obras del diablo. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Necesitamos vivir en Gosén. Gosén, roca de paz. Dios envió ministro para que delante vaya a alimentar, a salvar, a traer pastos gruesos, buenos. Cuando yo entiendo que lo que me están dando es la porción que necesito, cuando yo entiendo que en este lugar lo que necesito recibo, tu vida cambia.
tu insatisfacción cambia. Porque realmente miras al que te salvó, miras al Cristo, sigues al Cristo en humildad. Si tenemos que ser corregidos, en humildad. Si tenemos que ser disciplinados, en humildad. Porque Él está esperando que crezcamos. Él está esperando en varones y mujeres que le han dado todo, que han muerto a sus planes, que han muerto a la religión. Tenemos que cambiar el cassette. Tenemos que cambiar de mentalidad. Son nuevos tiempos donde la sabiduría que viene va a trastocar hasta las últimas fibras de nuestro ser, porque vamos a entender verdaderamente lo que Él es, conocerlo, como dijo Job: de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Gocen presencia de Dios. Este es tu gocén. Haz un gocén en tu hogar. Haz un gocén en tu corazón, en tu vida. Haz un gocén con tu familia. El rema de Dios quiere salvar vidas. Quiere cambiar el camino por el que andas. Quiere cambiar decisiones que estás por tomar. Esos pastos delicados que traen paz, estamos recibiendo. Pastos grandes. Gloria al que vive. Acércate a Él. Necesitamos su presencia. Necesitamos buscarlo. Gosén es tierra de provisión. Si estás buscando la provisión, si estás necesitando provisión, la palabra dice: allí proveeré para ti, en el lugar donde habita mi presencia. La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. To worship you, I live. To worship